Ser podcast. When no hand is silver lining, we're no crime to make the headline news. If it's a matter for decision, you and I can be the ones to choose. Marc, escuchando antes a Sara, como periodista, ¿no te encantaría ir a Corea? Me encantaría, sí, por supuesto. Sí, leyendo el libro y escuchándola, sí, es un lugar que hay que ir a verlo. Y hay que ir a verlo con la mirada que han tenido Sara y Macarena, evidentemente, porque nos ha quedado claro que ahí te venden muchas motos. Sí, pero es uno de esos sitios a los que como periodista, no tanto como turista, aunque también supongo, ¿no? Te gustaría ir antes de que sea otra cosa, ¿no? Como cuando se decía, no, es que hay que ver Berlín antes de que caiga el muro. Yo recuerdo escuchar esta frase hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Y ahora hay que hacer un esfuerzo. Antes había que hacer un esfuerzo para imaginarse Berlín sin el muro, y ahora hay que hacer un esfuerzo para imaginarse que esta locura de un muro en medio de la ciudad existía, ¿no? Sí. Y con Corea puede pasar lo mismo. Vamos a fijarnos ahora en una noticia que, entre tanto, el ruido político ha pasado bastante inadvertida y en la que queremos detenernos un momento. Esta semana se ha sabido que el célebre tapiz de Bayeux, que es una de las piezas más importantes del arte medieval europeo, va a cruzar el Canal de la Mancha por primera vez desde hace casi 1000 años. Es un préstamo de esta obra medieval que tomará forma en 2026. Va a ser expuesto en el Museo Británico durante un año como parte de un intercambio cultural inédito hasta ahora entre Francia y Reino Unido. Explícanos, Marc, lo primero, porque es un tapiz tan emblemático. Sí, es un documento histórico y a la vez es una obra de arte maravillosa. Y entre otras cosas, también es la primera, y se puede decir que también es la primera tira cómica de la historia, el primer cómic, el primer TVO de la historia. Porque cuenta toda la historia de una batalla a lo largo, creo que de más de 70 metros, con todos los episodios y las viñetas, ¿no? Y además de todo esto, es el símbolo de los encuentros y desencuentros a lo largo de los siglos entre Francia e Inglaterra. En un momento quizá podremos hablar con más detalle del contenido y de la historia que relata el tapiz de Bayeux, pero para mí hay otro elemento fascinante también en este asunto, y es el lugar donde está, en Bayeux, que es un pequeño pueblo, una pequeña ciudad a 10 kilómetros de las playas de Normandía, es decir, de las mismas playas en las que el 6 de junio del año 1944 desembarcaron los aliados. Y también está al lado de este Canal de la Mancha, donde ahora constantemente vemos noticias de los inmigrantes que intentan pasar, que hay accidentes, que mueren, ¿no? Es un lugar, el Canal de la Mancha, Bayeux, la historia que cuenta de hace 1000 años, que también fue la historia de un paso, en vez de desde Inglaterra hasta Francia, como fue el desembarco de Normandía, desde Francia hasta la actual Inglaterra, pues esto es lo que cuenta también Bayeux. Bayeux fue la primera ciudad conquistada tras el desembarco del 44, y fue el lugar donde el general de Gaulle pronunció el primer discurso de la Francia liberada, donde ya esbozaba el programa para los años de la posguerra. La batalla que se narra en el tapiz no es la única batalla, como ves, de estas tierras. La historia del tapiz me parece que nos sigue hablando a través de los siglos. Y en este intercambio, ¿tú ves una jugada diplomática entre dos países que han tenido tantos altibajos en su relación? Sí, es clarísimo, y esto es un gesto que llevaba tiempo preparándose, pero que lo ha anunciado el presidente francés Emmanuel Macron en su visita a Gran Bretaña esta semana, donde ha habido toda la pompa de este tipo de visitas, y los franceses, y Macron en especial, y los británicos, no digamos, son muy buenos en este tipo de gestos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el tapiz había salido de su localización en la pequeña ciudad de Bayeux solo 2 veces en estos 1000 años de historia, y las 2 veces había sido para ir a París. En el 1808 salió por órdenes de Napoleón, que quería convencer a los parisinos de que había que invadir Inglaterra. Y después, durante la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi, los nazis se llevaron el tapiz a la capital. Ahora cruzará el Canal de la Mancha, y hay expertos que han protestado porque dicen que supone enormes riesgos para esta obra de arte antigua y frágil, evidentemente, trasladarlo
donó al British Museum, pero es un gesto diplomático muy poderoso, sobre todo después del Brexit, ¿no? Y es una manera de decir en este mundo de Trumps, de Putins, de populismos, de nacionalismos, de que Macron le dice a Starmer y a los británicos: estamos unidos, estamos en el mismo barco. Para hablarnos de este tapiz de Bayeux y de su simbolismo nos acompaña en el estudio Ana Rodríguez, que es doctora en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de investigación en el CSIC. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Claro, hablamos tapiz, igual alguien piensa que es tamaño alfombra, son 70 metros y 350 kilos. Son 70 metros y no es un tapiz, es un bordado. Es decir, ha recibido el nombre de tapiz, pero es un bordado porque está bordado en un tejido de lino, bastante fino, con hilos de lana de distintos colores y dos tipos de bordado, ¿no? Uno para las líneas, otro para los, el relleno, pero es un bordado como otros muchos bordados que probablemente se hacían en la época que no se han conservado, pero de los que tenemos noticias pues por textos básicamente de la época o posteriores. Pero evidentemente no hay ninguno, no se conoce ninguno de la magnitud del tapiz de Bayeux, de su tamaño, de su envergadura y de su complejidad, tanto técnica como de contenido. Es una obra absolutamente única. Claro, no quiero ni pensar cuál es un poco la logística para el traslado de algo de esa envergadura, como dices, y no sé si tú, siendo como eres experta en esto, serías más partidaria de dejarlo donde está. Bueno, yo creo que hay que confiar en los expertos, y los expertos en estos museos y en estos lugares, de grandes museos o digamos controlados y estatales, es gente que tienen unos equipos de restauración y unos equipos de conservación extraordinarios y conocen muy bien las piezas, y yo creo que hay que confiar. Si ellos dicen que puede salir, pues evidentemente me imagino que tendrán que tener toda una serie de medidas. Ahora el debate está en si realmente conviene restaurarlo antes o no restaurarlo. Supongo que esto estará ya decidido, porque es verdad que el estado del tapiz es bastante frágil. Tiene como 10.000 huecos, manchas de todo tipo y condición, evidentemente de haber estado expuesto durante muchísimas décadas y muchísimos años verticalmente, con todo lo que supone para la conservación. Y además es que la conservación de los tejidos es casi la más frágil, porque requiere condiciones de humedad y de luz muy específicas. Pero bueno, siempre hay debate. Cuando alguna gran pieza sale de su lugar, siempre hay un enorme debate. Yo creo que está bien que los objetos paseen y salgan y se intercambien, siempre evidentemente con unas condiciones, y yo creo que ahí en ese sentido hay que confiar en la pericia y en la profesionalidad de quienes se dedican a estas cosas. Hola Ana, aquí Marc desde Hola, Berlín. Marc. ¿Podrías contarnos la historia que cuenta el tapiz de Bayeux y por qué esta historia es importante hoy? Es importante para los franceses, para los británicos y para los europeos. Bueno, el tapiz cuenta una historia muy, muy conocida también por otro tipo de fuentes, y que es nada menos que la conquista de Inglaterra por el duque Guillermo, luego llamado el Conquistador, pero el duque de Normandía. La historia pues es una historia muy medieval, en el sentido de que tiene que ver con un rey, Eduardo el Confesor, que muere sin descendencia, y que, claro, pues antes de, cuando ya se ven sus últimos momentos, tiene que pensar a quién va a pasar ese reino. No es la primera vez que sucede en la historia de estos siglos, ni muchísimo menos. Entonces el tapiz justifica, porque es realmente la historia de los vencedores, no es la historia de los vencidos, ¿no? Los vencedores son los normandos, los vencidos son los anglosajones. Entonces el tapiz justifica de entrada que en realidad el Guillermo el Conquistador no invade el reino de los anglosajones, no invade Inglaterra porque sí, sino porque el rey Eduardo le había prometido el trono, y entonces pues había sido una traición, porque al final Harold había sido el elegido, que es uno de estos grandes señores del lugar, ¿no?
Esto es la excusa o es, digamos, el argumento de los normandos para crear un enorme ejército, construir una enorme cantidad de barcos, congregar al mayor número de fieles posibles y cruzar el canal para luchar por la consecución de este trono. Entonces, la batalla campal, batallas campales que tampoco son muy habituales, esto es otra de los grandes momentos de Hastings, ¿no? que son una batalla campal enorme entre dos ejércitos muy, muy diferentes de configuración y de armamento y de todo, y que son el de Guillermo, el duque de Normandía, y el del rey Harold, porque ya había muerto en ese momento Eduardo el Confesor. Y bueno, pues el tapiz cuenta todo el preparativo, cuenta desde el momento incluso de cuando Eduardo el Confesor está, digamos, preparando su sucesión, cómo Guillermo se siente engañado, cómo, en fin, congrega todo este ejército, cómo atraviesa el Canal de la Mancha con un enorme número de barcos, y cómo se desarrolla esta batalla hasta la muerte de Harold, atravesado el ojo con una flecha, o desmontado y muerto de su caballo. Hay las dos versiones en el propio tapiz, y luego faltan las escenas finales que corresponderían probablemente con la coronación de Guillermo el Conquistador, y esas escenas faltan, pero es una obra extraordinaria. Es, como dice Marc, es una historia gráfica en esa era. Estaba pensando una cosa que has mencionado antes, lo mucho que ha sufrido el tapiz al estar vertical. Claro, no se puede exponer algo así en formato horizontal, sería más incómodo, supongo, para los visitantes, pero claro, para transportarlo habrá que enrollarlo, porque si son 70 metros haría falta un portaaviones para llevarlo plano. Claro, habrá que enrollarlo, pero lo que están diciendo quienes consideran que debe prestarse es que, como de todas maneras se necesita hacer obra en todo el museo, pues que en realidad habría que enrollarlo de todas maneras. Evidentemente la obra del museo pues probablemente tiene que ver también con la oportunidad de no tener durante un tiempo la pieza que configura ese museo y poder hacer las cosas, ¿no? Sí, yo he leído, creo que lo leí en Le Monde, que un político de Normandía decía, Carlos III de Inglaterra en el fondo proviene de Guillermo de Normandía. ¿Esto es así? ¿Qué vínculo hay entre aquella batalla y aquellos reyes y la monarquía actual? Bueno, vínculos como en todas las monarquías actuales, lejanos, complejos y digamos, remanipulados en muchas ocasiones, ¿no? Es evidente que el mundo medieval británico es absolutamente imposible de comprender sin esta llegada de los duques de Normandía, que además siguen teniendo una situación muy atípica, porque son, hasta un momento ya en un tiempo posterior, son duques de Normandía, es decir, son vasallos del rey de Francia y al mismo tiempo son reyes de Inglaterra. Esto supone una cantidad de conflictos a lo largo del siglo XII, porque no es una anomalía, es algo relativamente normal, digamos, estos vasallajes y estas situaciones tan complejas a lo largo de estos siglos, pero en el caso de Inglaterra es particular. Luego, por otra parte, evidentemente, la llegada de los normandos crea una dinastía muy duradera hasta casi el final de la Edad Media, cuando es sustituida, pues todas estas dinastías que surgen de las guerras del final de la Edad Media, los Tudor, etcétera, ¿no? Es decir, digamos, en términos reales, lo que puede haber de sangre normanda ahora en la familia real británica, todo es susceptible, digamos, de ser magnificado o minimizado dependiendo de los intereses de cada uno. Un buen análisis genético habría que hacer ahí. Ana Rodríguez, que es doctora en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid, profesora de investigación en el CSIC. Gracias por acercarte al estudio, Ana. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. ¿Esta canción, Marc? Pues se titula See You in September. Nos vemos en septiembre. ¿Qué te parece? Me parece fantástico y tengo que decir que ha sido un placer las historias que nos has contado este año, y me encanta saber que el año que viene seguirás contando más historias. Cuídate mucho, Marc, y descansa un poco.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Counting the days till I'll be with you. Counting the hours and the... Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.